latter av Henrik Klausen fra Nationaltheatrets Christiania. Ja. Muy buenas a todos, una nueva edición de Bits and Chips. En esta ocasión le vamos a dedicar el programa al anarquismo. Vamos a presentaros diferentes formas de entender el anarquismo y vamos a empezar con Piotr Kropotkin. Se cumplen este mes de febrero 100 años de su muerte y le quería dedicar la primera parte del programa. A Kropotkin hace 3 meses no lo conocía, tengo que reconocerlo. Bueno, la verdad es que no se puede saber de todo. Y entró en mi vida gracias a Eva Puyuelo, que me introdujo en un grupo de Facebook que incluía el nombre de Kropotkin. Empecé a investigar y me di cuenta que, estaba a punto de cumplirse un siglo de su muerte y seguí indagando. Pillé un libro de la biblioteca que la semana pasada un amigo mío que vino a casa encontró por ahí en el comedor. Siempre cuando viene alguien de fuera intento distribuir estratégicamente los libros que estoy leyendo para darle un toque culto a la estancia, a mi casa. Vio el libro y preguntó: ¿esto qué es? Y le dije: es un libro en el que se desarrollan las teorías de Kropotkin. Y entonces mi amigo me dijo que le iba a hacer una foto al libro porque quería recomendárselo a su hija, que estaba muy interesada en los postulados anarquistas. Teniendo en cuenta que tiene 15 años, pues la verdad es que la cosa me emocionó. Me emocionó y pensé: tate, si tengo que hablar de Kropotkin, lo voy a hacer pensando en que se lo estoy explicando a Lidia. ¿Sí? De esta manera adoctrinamos a los jóvenes de hoy, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Vamos a hacer un experimento y vamos a intentar explicar la vida de Kropotkin y sus postulados de la manera menos árida posible, si es que eso es posible, valga la redundancia. Bueno, es un reto. Vamos a ver cuánto aguanta Lidia viendo esta presentación, que por cierto he aprovechado para incluir el PowerPoint en el OBS, que es el programa que utilizo para transmitir. ¿Sí? Edito, no hago directo, ya lo sabéis. Prefiero editar, que quede una cosa más o menos maqueada. Entonces vamos a ver cómo explicar a una adolescente quién es Kropotkin. La exposición la he titulado Kropotkin, príncipe entre anarquistas. ¿Sí? Bueno, la verdad que lo interesante de Kropotkin es que nace en el seno de una familia más que aristocrática. ¿Sí? Ahí tenéis el libro, por cierto, Kropotkin y la tradición intelectual anarquista, escrito por Jim McLaughlin, y la editorial es Ariel. Yo creo que para iniciarse en las lecturas, los postulados de Kropotkin, yo creo que es un muy buen libro que además podéis encontrar en la xarxa de las bibliotecas. ¿Sí? Bueno, entonces lo que comentábamos antes, Kropotkin vive toda su vida en una paradoja, porque fue descendiente se cría en una familia mira cómo se mueve, podéis mirar ahí cómo se mueve, ¿sí? Fue descendiente de príncipes, sí, que gobernaron Rusia. Bueno, buena cuna, sí.
un príncipe que se le considera un príncipe entre anarquistas y un anarquista príncipe, ¿no? Esa dualidad que va a perseguirle durante toda la vida. Sí, sus padres tenían fincas, tenían terrenos enormes a las afueras de Moscú, y él pasaba largas temporadas allí, que él definía, todas esas fincas, esas posesiones, las definía como jaulas agobiantes, ¿sí? Entonces veía por ahí, por aquellas extensiones, por aquellas fincas, veía desfilar a militares, amigos de sus padres, ¿no? Y le parecía un ambiente opresivo. Kropotkin, ya verás, si al final me entrabancaré alguna vez, ¿eh? Espero que lo sepáis disculpar. Kropotkin, digo que no era un enemigo del desarrollo urbanístico ni de la ciencia, eso que quede claro y es importante, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahí tenéis a Nicolás I, que es el emperador ruso que manejaba el cotarro en Rusia, mientras Kropotkin era un chavalín, ¿sí? La mayoría de los amigos que se codeaban con la familia de Kropotkin eran acaudalados terratenientes que lo que querían era hacer escalar en la vida militar, ¿sí? Que era la única manera, digamos, de conseguir un cierto estatus, ¿no?, entre todos estos terratenientes que en principio pues tenían muchas tierras, pero ansiaban tener un estatus, ¿no? Molar en la época. ¿Y cómo se molaba en la época? Siendo militar. ¿Sí? Escalar, es decir, su mayor anhelo era escalar entre los altos rangos del estamento militar. Sí, va a ser importante también la vida castrense en Kropotkin, sí, porque él también va a hacer carrera. Sí, el padre de Piotr, de Kropotkin, tenía 1200 siervos, sí, a su disposición. No está mal, todo un ejército, más de un ejército. ¿Sí? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Muchos teóricos hablaron de Kropotkin como un revolucionario, pero que no era un vengador. Sí, era un revolucionario, pero un revolucionario con un pozo científico, con un pozo de sesera, ¿sí? De hecho, Kropotkin toda su vida va a intentar, ¿sí?, intentará que los anarquistas no sean vistos como bárbaros que viven al margen de la ley y que saquean, sino que hay unas teorías que apoyan al anarquismo, ¿sí? Y bueno, pues Kropotkin va a tener que luchar durante toda su vida, ¿sí?, no solo con su árbol genealógico, sino también con todos aquellos anarquistas que pensaban que la violencia era la única salida, como por ejemplo Bakunin, que Bakunin sí que ha quedado en los libros de historia como el gran pater familien de los anarquistas, ¿no? Kropotkin, en cambio, mucho más amable, mucho más reposado en sus postulados, pues ha sido ninguneado en la historia, ¿no? Sí, por lo tanto, el anarquismo que propugnaba Kropotkin era un anarquismo que digo con cabeza, con sesera, ¿no? Lo que no quita que fuera muy crítico con el Estado, nación centralizado, que en el caso de Rusia, el Estado ruso es un Estado que cada vez se está haciendo más grande, ¿eh? Estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿sí? Y Rusia cada vez va anexionándose más y más territorios. ¿Sí? Como buen anarquista, atacaba toda forma de autoridad, ¿sí? Es el ABC de todo anarquista libertario. Nos mereces la
farlopa que os metéis! ¡Nos merecéis la farlopa que os metéis! ¡Nos merecéis la farlopa que os metéis! Entonces él, lo que decíamos, ¿no? Es desarrolla teorías científicas sobre el anarquismo, apoyándose en las ciencias naturales, por ejemplo, del que es un gran conocedor, ¿sí? Para rebatir, como decía antes, todo lo que tenía que ver con la violencia política. Entonces, entre las ciencias sociales y las naturales, fue radiografiando una sociedad, ¿sí?, que algunos pensaban que era utópica, pero que para Kropotkin era una evolución natural del ser humano. El contexto de Rusia, bueno, pues eso, lo que comentaba, ¿no? Rusia vive en el antiguo régimen, ¿sí? Mientras Europa va desarrollándose hacia formas capitalistas cada vez más afinadas, Rusia en el 19 todavía, digamos que permite legalmente la esclavitud. Es como si los campesinos esclavos vivieran en otra dimensión, ¿no? Como si fueran los grandes olvidados del presente ruso, que es el germen que va a interesar a Kropotkin. Como concibe la servidumbre de los campesinos rusos a la corte zarista, al zar, al gran emperador, como algo ajeno o como una entidad que solo se acordaba de ellos cuando tenía que cobrarle impuestos, ¿sí? Y cuando tenía que reclutar a los hijos de los campesinos para que lucharan en guerras como la de Crimea, que por cierto Rusia va a perder, ¿sí? Y va a ser un desastre, ¿no? Entonces, claro, Rusia sigue intentando hacerse cada vez más grande. Esto va a ser muy importante también, ¿sí? Porque Rusia va a necesitar cartógrafos, va a necesitar gente que estudie, ¿sí?, la forma del terreno, de la geografía, ¿sí?, que cada vez es más remota en Rusia. Fijaros, ahí tenéis, ¿sí?, cómo Rusia va anexionándose terrenos hasta llegar al Pacífico, hasta llegar a Vladivostok. Que Vladivostok os sonará mucho, es el puerto más importante de Rusia en el Océano Pacífico, para controlar todo lo que tiene que ver con aquella parte geográfica en la que se encuentra, pues, Japón, China también tiene sus intereses, ¿no? Llega a Alaska, que también parte de Alaska va a ser rusa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por dónde se está agrandando Rusia? Pues por Siberia, ¿sí? Toda esa zona verde que veis, zona oscura, ¿no? Primero Nicolás I y después Alejandro II, más liberal, ¿sí? También va a ir anexionándose tierras, ¿sí? Vladivostok también es famosa porque es el final del mitiquísimo Transiberiano. Sí, y ahí está. El establishment militar lideraba una modernización de la economía y la tecnología, controlando muchos aspectos de la vida social y económica de Rusia, ¿sí? Entonces los militares necesitan cartógrafos, un mapa de Siberia enorme, terreno, ¿sí?, sin explotar, que ya empiezan a conquistar los cosacos, ¿sí? Que ahora veremos que los cosacos también son muy importantes en la vida de Kropotkin, ¿no? Para controlar toda esa inmensa superficie imperial que es Siberia, el gobierno tomó muchos datos, ¿sí?, muchos datos de geografía, de topografía, ¿sí?,
y Kropotkin en ese terreno se movía como pez en el agua. Empieza a radiografiar el Imperio ruso todo lo que es Siberia, pues para conseguir, por ejemplo, fuentes naturales de energía. Dice, Rusia se está convirtiendo en un país europeo con amplias posesiones en Asia septentrional, que es como definía Kropotkin a Siberia, ¿no? Siberia es terreno difícil de definir, difícil de delimitar, ¿no? Dónde empieza Siberia y dónde acaba. Y es más, en aquella época Siberia era algo todavía, una entelequia, era algo remoto. Rusia contaba con una periferia que llegaba a China, lo que hoy se conoce como China. Entonces, claro, imaginaros la cantidad de burócratas, de funcionarios que requería, ¿sí?, la estructura estatal de un imperio como ese. Y ahí entran en acción los cosacos, ¿no?, que es como la punta de lanza de toda esa maquinaria militar, sí, que va ganando terreno, ¿no? En Siberia, por ejemplo, hay muchas ciudades en siberianas fundadas por cosacos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Irkutsk, que es una ciudad, pues, famosa porque ahí nació la DJ rusa Nina Kravitz, por ejemplo. ¿Y quién se va con los cosacos? Pues precisamente se alista con ellos Kropotkin, ¿sí? Se alista con ellos porque Kropotkin, pues bueno, tiene una fascinación hacia esta especie de ariete en forma bueno, como una especie de milicia, ¿no? De milicianos que no tenían miedo a nada y que encima podían sobrevivir en las condiciones terribles que supone un territorio como Siberia. Y abren brecha, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de 1866 de Vladivostok, ¿sí? Una ilustración muy bonita, ¿no? Entonces allí es donde se va también Kropotkin para ir estudiando todo lo que es aquella zona, ¿no? Aquella zona que conectaba Rusia con el Pacífico, ¿no? Claro, después Kropotkin se va a ir interesando por toda aquella gente que empieza a colonizar Siberia. ¿Y qué gente es? Pues es gente que o son prisioneros, apestados, delincuentes, ¿sí? Miembros de sectas religiosas que ponían en entredicho a la ortodoxia cristiana de los rusos. Y ahí, pues, claro, Kropotkin va interesándose por todos esos colonos, cómo van creando sociedades en un terreno tan hostil como Siberia, ¿no? Y él llega a la conclusión que la gente de aquellos lugares, sí, se asocia, trabaja en equipo para poder sobrevivir en ese terreno tan árido, desértico, ¿no? Desierto blanco. Ahí tenéis una foto, ¿no?, de esos primeros siberianos, primeros colonos siberianos, ¿no? Nadie sabía por entonces qué era Siberia, qué significaba Siberia. Eran asiáticos, eran rusos, ¿qué eran, no? Claro, es que es un continente Siberia, ¿sí? Es todo un continente. Y allí también Kropotkin en Siberia se da cuenta, estuvo 5 años, de 1860 a 1865. Durante 5 años le dio tiempo a
a analizar muchas cosas, y una de las cosas que analizó es que la burocracia a tantos miles de kilómetros no funcionaba. Imaginaros un funcionario allí en Siberia, dependiendo de las órdenes de Moscú o de San Petersburgo, que estaba a miles y miles de kilómetros, 10.000 kilómetros de distancia. Claro, la relación es difícil. Aquellos funcionarios, pues, claro, concebían el poder del Estado como una cosa muy lejana, ¿no? Entonces, Kropotkin abogaba por el sentido común por encima de la disciplina. ¿Sí? Donde se ponga el sentido común, sí, no hay sitio para la disciplina. ¿Sí? Bueno, Kropotkin, como todo anarquista, pues consideraba el Estado una creación artificial, ¿sí? Que sobre todo se va a imponer a partir del siglo XVI, ¿no? Y va a invadir competencias que antes se le presuponían pues a los gremios, a las fraternidades, a los propios municipios, ¿no? O sea, el Estado como un ente enorme en Rusia, ¿sí? Que maneja las vidas de gente que vive a 10.000 kilómetros, ¿sí? Un poco esa es la lectura que saca Kropotkin de su experiencia en Siberia. ¿Mm? Y él va a ir desarrollando lo que se conoce como el anarquismo científico, ¿no? ¿Sí? Defiende esa vertiente científica, ¿no? La sociedad y la naturaleza, ¿sí? Son fuerzas que afectan al ser humano y que están entretejidas, que están relacionadas y que van evolucionando, ¿no? Mal que nos pese a nosotros, ¿eh? ¿Sí? Vamos evolucionando aunque no queramos. Es un poco la lectura que va dándonos Kropotkin, que se negó a formar parte de la nobleza y también a formar parte del establishment educativo, ¿no? Aunque con el establishment educativo tuvo una relación bastante ambigua, porque el mundo académico se interesaba por Kropotkin, y Kropotkin, bueno, aceptaba dar según qué charlas, ¿no? Para combatir al sistema desde dentro. ¿Sí? Su influencia llega a España, ¿sí? Va a llegar a España, incluso a Andalucía, ¿no? Andalucía, con todas aquellas tierras que se van arrebatando a los moros, y que esas tierras, pues, bueno, van cayendo en propiedad de jornaleros andaluces, terratenientes andaluces. La relación de Andalucía con el campo, pues va a provocar un movimiento anarquista bastante potente, ¿no? Que va a dar o va a desembocar en el primer cuarto de siglo, hasta la guerra civil del siglo pasado. Y otro enemigo de Kropotkin, al que intentó rebatir toda su carrera, fue a Darwin y al darwinismo, ¿no? Que dice que el darwinismo somos lobos el hombre es lobo para sí mismo, ¿no? Y sí, estoy hablando de Kropotkin. Sí, ahora voy. Digo que el darwinismo, sí, que planteaba toda esa lucha natural de los seres humanos por sobrevivir, pues a Kropotkin no le hacía la menor gracia. No estábamos aquí para competir entre nosotros, sino para ayudarnos. El capitalismo, claro, se apoya en el darwinismo y dice, ostras, esta teoría me va genial, ¿no? Despedacémonos, que los trabajadores se despedacen entre ellos, ¿sí? Que haya competencia, que tengamos que controlarlos. Sí, hay que controlar a los trabajadores, sí, para que no se escaquen, para que sigan produciendo. En cambio, Kropotkin apostaba más por el apoyo mutuo. Había un sentido moral innato en las personas, ¿sí? Si tú dejas una persona libre en la naturaleza, creará una sociedad moralmente convincente, sin tacha. Porque, como decíamos antes, aunque no queramos,
evolucionamos sin querer, ¿no? Sí. No hay necesidad de catecismos, de dogmas. Sí, somos personas sociales y el que quiera salirse de la sociedad pues está predestinado a la decadencia, porque el ser humano progresa, evoluciona naturalmente en sociedad. Sí, Madrid la vida es mejor y todo, es la vida loca. Sí. La energía de la naturaleza es una constante actualización hacia adelante, ¿no? Todo se va ajustando de manera temporal. Esta idea me encanta, ¿no? Algunos postulados, sí, bueno, se oponía, como ya hemos comentado antes, a la institucionalización del conocimiento en facultades, universidades. ¿Por qué? Porque estaban al servicio del Estado, del sistema. Sin cooperación ni sociabilidad, el ritmo laboral vendrá marcado exclusivamente por la autoridad. También lo hemos comentado antes. En contra de la especialización excesiva, sí, aquí hay un punto importante, y es que Kropotkin apostaba por que el trabajador desarrollara a la vez trabajos manuales y trabajos intelectuales. ¿Sí? Combinar todos esos trabajos que provocarían que el trabajador dejara de alienarse, ¿sí? Y fuera progresando adecuadamente. Bueno, y como os he dicho, Kropotkin murió, nos dejó en febrero de 1921, ¿sí? En realidad habían pasado tan solo 5 años de la revolución bolchevique, ¿sí? Las autoridades bolcheviques que se habían impuesto y que iban tomando los centros de poder, pues le ofrecieron a la familia un funeral de Estado que la familia rechazó. Sí. Y aquel entierro, aquel sepelio fue histórico. Se reunieron 20.000 personas, que fue la última vez que pudieron concentrarse anarquistas legalmente en Rusia. A partir de aquella vez, de aquel sepelio de Kropotkin, las cosas se irían derivándose hacia otro sesgo mucho más autoritario, que podemos hablar otro día si queréis, ¿sí? Y aquí tenemos una nota muy bonita, muy simbólica, que dice que hacía tanto frío el día de su entierro, el 13 de febrero, ¿sí? 2 días después de morir, que los instrumentos de la banda fúnebre que tenían que tocar para despedirlo se congelaron. Bueno, espero que os haya gustado y no os haya parecido un tostón. Y después de esta nueva sección Historia de Rusia para adolescentes, vamos a seguir el programa, pero antes, unos consejitos. Tú cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decírtelo, es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo una RBG me jode que flipas. Porque no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego, que igual te pega un tortazo. Nos pasáramos el fin de semana, el sábado más concretamente, porque ahí Ignacio nos iba a atender a nuestras preguntas. Bueno, allí estuvimos con él, estuvimos hablando. Vosotros mismos. Ahí vamos. A ver, yo soy inmigrante. Mis padres me dejaron aquí del día 7, 8 años. Fui algo a la escuela hasta los 12, o sea, de eso. Bueno, poco más. Mi madre era muy activa
Mi madre era muy activa y enseguida ponía animales aquí. Estuvieron de masovers, que se llama en Cataluña, en el campo, porque eran payeses, mires, hola. Que vinc a buscar una escala, que el Víctor no sé si t'ha En plan, vinc a mirar-la ara i la vinc a... Vens a mirarla? Bueno, però te tinc que donar les claus, no? Suposo. Les claus per pujar dalt. Lo que pasa es que no sé quién la clave. O sea, mi madre era muy activa, sobre todo. Mi padre era de otra forma. Era un hombre de campo. Éramos allí en La Rioja, eran mis padres gente de campo, pero a trabajar al campo y a seguir enriqueciendo a los que tenían el terreno. Era un pueblo relativamente grande, es bastante grande el pueblo ese, Alfaro es bastante grande, pero hay la media docena de señoritos que tenían todas las propiedades. Es curioso que me llamó mucho la atención, es que allí, por ejemplo, si apedreaba y se fastidiaba la cosecha, ¿qué pasaba? Que el alquiler de la finca seguía siendo vigente y había que pagárselo al empresario. Me acuerdo que mi madre, como siempre estaba con animales, me daba el mejor pollo del corral para que se lo llevara a la señorita. ¿No está? No. Bueno, lo siento. ¿Y sabes por qué eso? Porque había que pagar el alquiler, porque si no te quitaban el terreno. Entonces, ¿qué iba a hacer mi padre, que era campesino? ¿Qué iba a hacer mi padre y mi hermano, que era ya mayor también, y ya iba al campo? Mayor, 13 años. Allí se trabajaba pronto, ¿no? Y en aquella época se trabajaba mucho antes que ahora. Ahora ya hasta los 25 no se encuentra trabajo o no se busca trabajo, porque se puede aguantar. Bueno, no lo tengo claro esto. Tendría 16 o 7 años, ya ves tú, pues iba y le llamaba eso. Y no le cojas la propina. No le cojas a mi madre. Bueno, yo le cogía la propina, eso está claro que sí. Si me daba 2 reales, pues 2 reales, que no dábamos más, no dábamos más. Así. Pero bueno, luego vienes en Cataluña y hay una cosa curiosa en Cataluña, es que el que no tiene tierras y está, digamos, trabajando en una finca que es de un propietario, no paga alquiler, paga una parte de la cosecha, es un tercio, no, más, un cuarto, un quinto de la cosecha es para pagar al propietario de eso. Si apedrea y no hay cosecha, no se paga nada. O sea que estaban más espabilados los catalanes, posiblemente por los anarquistas, ¿no? que en su momento hacían algo, posiblemente. Allí en La Rioja no, allí eran los señoritos los que mandaban. ¿Qué pasaba? Bueno, y así vinimos a Cataluña, estuvieron en 2 o 3 masías. Así que como no se ganaban bien la vida y todo eso, y no se podían tener, bueno, en algunas sí que tenía siempre gallinas para vender huevos y todo eso, mi padre el campo. Mi hermano mayor, ya que era mayor que yo, ya también iba al campo, y yo pues a la escuela, allí a 5 kilómetros tenía que ir a la escuela, porque estábamos en masías, aquí en eso, estábamos, bueno, esto es, no sé, yo soy historiador, si te interesa para algo. Si te interesa para algo, ¿qué pasa? Bueno, la cuestión es que, bueno, pasamos así hasta que ya vas creciendo y vas haciendo cosas. A veces me peleaba con mi madre y me iba de casa por buscar trabajo por ahí, me acuerdo. Tuve un problema de cadera, que se me desviaba el cuello de fémur. Te estoy explicando mi vida y no la vida de esto. Yo me parece que no te tengo que explicar mi vida. Me pusieron un clavo, tuve muchos problemas, eso me dio tiempo para que estudiar en una escuela de avicultura que había aquí yendo hacia Gerona. ¿Cómo se llamaba esa escuela? Bueno, eso es lo que de menos. Es que todo esto te lo explico por una cosa. Sí, me operaron, me arreglaron la pierna. Tuve que ir luego a otro médico que me arreglara más la pierna y todo eso, pero bueno, de momento me arreglaron la pierna allí y demás y de eso. Pero luego, claro, era un accidente laboral en aquellos años. El sindicato vertical hacía caso de esos accidentes. Fui a ver a la Vía Layetana, estaba el sindicato de los fachas, el sindicato del poder, del franquismo, allí. Bueno, no, primero fui
Allí en Martorell estaba el local sindical del Ministerio de Trabajo, donde estaba, digamos, el padre de la mujer de ese alcalde que os he comentado antes. Eso, allí estaba. Siempre lo veía. Solamente hacían en ese local sindical, hacían un acto al año multitudinario donde iban los trabajadores que eran amigos de los jefes y los propietarios de las empresas. Allí hacían como una especie de acto, un discursillo que daba el político de turno y se acabó. Bueno, pues allí estaba el padre de la mujer de ese alcalde que estuvo 5 legislaturas. Allí estaba el padre siempre paseándose, con traje, a veces sin traje en verano, con las manos en el bolsillo. Y además tenía un tío que hacía los pocos apuntes que podía ver allí, que yo no veía entrar a nadie. Eso. Voy allí después del accidente y digo, oiga, he tenido este accidente, igual me corresponde alguna indemnización, ¿no? Yo entonces no tenía ni puñetera idea, no había sindicatos, bueno, sí que había el sindicato vertical, pero yo no tenía relaciones con el sindicato vertical, ni me preocupaban estas cosas. Yo estaba en la granja cuidando pollos y gallinas. Y la cuestión es que me dijo, sí que hay que mirarlo esto, hay que mirarlo, me dijo, está bien. Voy 2 veces, y a la tercera me dice, tienes que ir a Barcelona. No, coño, pues, tanto tiempo, ¿para qué tengo que ir? Y voy al sindicato, a la Vía Layetana, donde estaba el sindicato de los empresarios, supongo que era el sindicato de los empresarios, que no creo que era de los obreros, ya verás tú. Voy allí y en la entrada, eso sí, había 3 o 4 guardias civiles, es verdad. Vengo porque me han dicho que venga aquí, soy de Martorell, que si esto, que es lo otro, en fin, vengo aquí porque me han dicho que venga aquí para ver si pueden, por el accidente, como era un accidente laboral, a ver si podían indemnizarme o algo. Es que es curioso esto, es curioso. Bueno, pues 3 o 4 guardias civiles en la entrada. Me dice, vale. ¿Cómo se llama? Les enseño el carnet, les enseñas el carnet y llaman arriba dices, ya puede pasar. Bueno, subo, ¿qué planta? Porque había varias plantas, hay todavía varias plantas. Y eso, la tercera me parece que dijeron. Subo para allí, es que es curioso todo esto. Subo para allí y no sale nadie. Siéntese usted que ya le llamarán. No había nadie. Los pasillos aquellos estaban vacíos. No hacían absolutamente nada. No sería porque no habría problemas laborales. Bueno, en fin, la cuestión es que me dicen que me siento, no llama a nadie y al final, al cabo de una hora, voy, llamo a una puerta, abro una puerta, mejor dicho, abro una puerta, no había nadie, abro otra puerta, no había nadie, allí había 10 o 12 puertas. A la tercera, al final, abro la puerta y dice, hola, es que estoy esperando aquí hace ya mucho rato y como no me dicen nada, quiero saber que si me van a visitar hoy o tengo que venir otro día. Es la más de fácil eso, ¿no? No, ya le diremos algo, espere un momento. Bueno, espero un cuarto de hora o 20 minutos más y al final sale, dice, no lo podemos atender hoy. No hacía nada, había 2 tíos allí, no sé si es que estaban cortejando o qué. Bueno, la cuestión es que me dicen que vuelvo otro día y la misma faena prácticamente. Y hasta la tercera vez que me vieron. Y a ver, déjenos el contrato, déjenos eso y el parte de la baja. Eso. Bueno, denuncié a la empresa y le gané porque vinieron los empleados de la empresa a declarar a favor mío. Hoy, eso que te decía de lo que dice la gente, pocos obreros van a declarar en favor de los despedidos. Pocos obreros. Además tengo experiencia de sobras porque he estado en muchas empresas. Eso, es una vergüenza. Por eso te digo que es el populacho, el obrero, el que consiente que haya tantas estafas y tantas situaciones así tan necesarias. Hay mucha gente que está muy mal, está pasando muy mal realmente, los echan de casa continuamente, están saliendo por todas partes eso, ¿no? Lo que pasa es la pandemia, pero no aclaran lo que es la pandemia tampoco. Pero bueno, está en eso. Bueno, que le saqué a la empresa de eso 240.000 pesetas de la época. ¿Qué pasa? No está mal. Es eso toda la historia. Al final eso. Y al juicio vinieron los trabajadores que estaban en la empresa a declarar. Y había algún jefecillo de oficina y todo eso. Había de eso. Claro, y el jefe no me quería dar nada, entonces fuimos, pues no sé, entonces si se llamaba magistratura o qué, pero la verdad es que me indemnizaron. En aquella época era mucho dinero, la verdad, mucho dinero. No os imagináis vosotros lo que era aquello. 250.000 pesetas se podrían comprar 2 casas, coño. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El
ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, aquí por ejemplo, si se va a un bar y se le dice a los clientes que no vayan a ese bar, que vayan a otro porque han despedido a un compañero y no de eso, y bueno, ya llevamos unos días, al final han despedido, ya veremos, pero nosotros no nos conformamos y seguimos yendo al bar ese a intentar que la empresa lo arregle las cosas con el trabajador, nada más, intentar. Eso es la cosa. Pero le dices a la gente que está allí, oye, ya está bien ser solidarios, que han despedido a este y no tiene para vivir, ¿sabes? Hombre, nosotros venimos aquí a pasar el rato, que no podemos estar a muchos bares. La gente es individualista. Luego a veces se quejan de que no hacen nada por ellos. Sí, ¿no? A mí lo que me sorprende es esa dualidad que hay ahora, que todo el mundo es como, yo voy a lo mío, oye, pero hasta que soy yo el damnificado y entonces quiero movilizar a todo el mundo para que me ayuden, ¿no? No lo harán nunca. Claro. ¿Sabes por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Si Cristo se dejó crucificar, era un gilipollas. Era un gilipollas, coño. Tenía todos los poderes, está allí. Y lo dejaron crucificar. Hace falta ser gilipollas. Pues bien, a mí me lo enseñaban en la escuela. Sí, bueno, la parte de que era gilipollas. No, menos eso así, pero me decían cuando se enteró el maestro de que los chavalillos, en lugar de ir a misa los domingos, estábamos jugando al fútbol en la calle, que no había campos de fútbol ni mucho menos, coño, nos hizo formar a todos en la escuela para ir en fila india a misa. Ya veis esto que hacíamos en misa. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. No se venden libros, los libros que se venden son los que anuncian por la tele, que los anuncian son los que tienen dinero socialmente, pues bueno, pueden hacer alguna aproximación, pero no, coño, esta gente que edita libros que ponga los sueldos de los políticos, o los que están enchufados en la política. Eso tenían que ponerlo, ¿no? Porque la mayoría son parientes de los que están gobernando, ¿no? Los que están enchufados en la política, muchas veces ellos. No, los barrenderos no. Los barrenderos no, que yo hablo con las barrenderas y los barrenderos hablo bastante. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Y demás, porque la gente no hace nada por nadie, solo se preocupan por ellos mismos y los torpes de ellos no se dan cuenta de que uno solo no puede hacer nada. Por ejemplo, en la Nissan que la han cerrado, ¿a ti qué te parece? ¿Que la tienen que cerrar? ¿Quién hacía los coches allí? Lo hacen todos ellos, los currantes. Sé de un sindicato que en la Volkswagen se planteó el quedarse con la fábrica ellos. Y los sindicatos mayoritarios dijeron que no, nosotros no sabemos. ¿Cómo que no? Si lo hacéis todo. Yo he estado en la cadena de SEAT. Y veo cómo van. Allí entramos de como esta mesa, 1,5 metros aproximadamente, poniendo una pieza en cada tramo de estos, una persona ponía una pieza. Y había mujeres y hombres. Y de eso. Bueno, el caso es que este muchacho, pues, oye, esta pieza que habéis puesto, dice, aquí ha fallado esto y este otro, arreglo. Y lo arreglaban los del taller. Sí, lo hacen todos los trabajadores, todo lo hacen los trabajadores. Luego están los que están en oficinas, que son los que calculan los pagos y todo eso. Pero también son trabajadores teóricamente. Claro, bueno, pues ¿por qué la Nissan, cuando un sindicato propuso de quedarse con la de eso, dice, el gobierno no querrá? Hombre, al gobierno le interesa que se mantengan los de eso. Se puede discutir con él, a ver cómo se paga, si hay que pagar algo de terreno o alguna cosa, que hablaban de algo de terreno, pero no me he enterado bien de esto. Y demás, y los jefes no querrán, los jefes se van. Y la maquinaria que pondrán en otros sitios será nueva seguramente, y de eso, porque esto ya está usado y todo eso, pero vosotros podéis aguantar. Bueno, pues 2 sindicatos estaban en contra de esto. De que los trabajadores autogestionaran la fábrica, pero si hay modelos, en Argentina hubo un caso muy famoso que fue un gran éxito. Sí, y creo que está todavía. Ahora me parece que estaba en crisis hoy el otro día, creo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la autogestión? No. ¿Sabes por qué los sindicatos estos no querían? Porque no les viene de aquí. No leíste. No sé si lo dijeron por la radio o la tele o bien en un periódico. Comisiones Obreras del año pasado, no del anterior,
porque cobraron a primeros del año pasado, cobraron una indemnización de lo que le paga el gobierno. Es que claro. 2.300 millones. Es que de momento... 2.300 millones. ¿Qué van a hacer esos sindicatos? La UGT, 1.700 millones, la UGT. 1.700 millones. No está mal, ¿eh? El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Jesucristo se dejó crucificar, era un gilipollas. Y sin movernos del Raval, nos vamos a ir ahora hasta la calle de la Cera. Nada, aproximadamente 2 minutos andando de Joaquín Costa. Allí nos vamos a ir hasta el local y nos vamos a encontrar con Iñaki García. Otro estilo, no tiene nada que ver con el de Ignacio, un estilo más didáctico, más pedagógico, con más ganas de atender al público, en este caso a un servidor. Vamos a ver qué nos cuenta Iñaki desde el local. Bueno, no es fácil definir lo que hace el local porque hace muchas cosas. Lo que se ve nada más entrar es una tienda, un espacio en el que hay materiales alternativos, críticos, libertarios, libros, camisetas, música. Tenemos ya 33 años que funcionamos y nació pues desde la cultura libertaria, un grupo de gente que queríamos abrir un espacio en el centro que sirviera para producir, distribuir y vender materiales de este tipo y a la vez conectarse, un espacio útil para las luchas y los movimientos del barrio y de la ciudad. Claro, y llevan 33 años aquí en este mismo espacio. Sí. ¿Y cómo se mantienen? Porque no debe ser fácil tal y como está el barrio, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo van sobreviviendo? Bueno, desde el principio el local quisimos demostrar que se podía autogestionar, que con los ingresos generaba la actividad que hace, se podían cubrir los gastos, ¿no? Para no depender de subvenciones o de patrocinios de alguien, ¿no? Y bueno, así ha ocurrido hasta hoy, con muchas dificultades porque no es fácil, pero sí hemos conseguido demostrar que se puede conseguir. Bueno, si tienes mucha gente que lo hace suyo, que te apoya y que pues compra los materiales, hay socios, hay muchas maneras de aportar, pero hasta ahora de forma autogestionaria. ¿Y cuánta gente está implicada en el proyecto? Pues también es muy difícil saber porque, bueno, hay un grupo estable, evidentemente esto si no es imposible. 3 personas gestionamos, digamos, el día a día, ¿no? Después están los socios del local y luego está la gente que colabora. En este tiempo, como podéis imaginar, pues han pasado por aquí miles de personas, ¿no? Ahora últimamente estamos más centrados en las luchas del barrio, en los problemas que hay, entonces, pero la gente ha ido cambiando durante todo este tiempo, pues yo qué sé, cuando la insumisión, por ejemplo, pues la lucha contra el servicio militar, pues aquí hubo un colectivo de ocupación, de antifascismo, de el tema de inmigrantes y sin papel, siempre ha habido, pues, según los temas que nos iban llegando. Como constante la idea un poco de contracultura o cultura crítica, como se le quiera llamar, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que ahora mismo más le preocupan al núcleo duro, digamos, de aquí del local? Bueno, con la crisis y la pandemia, pues el tema central ahora en el barrio, como en gran parte del mundo, es la subsistencia de la gente, ¿no? O sea, las dificultades para tener una vivienda, una alimentación, una salud y una educación en condiciones. También es la vez que más gente se está organizando para defender estos derechos en el barrio, eso es la parte bonita, pero sí hay mucho sufrimiento, afecta a mucha gente. Entonces nosotros, como estamos todo el día abierto, que eso no se valora lo suficiente, pero estar todos los días abierto y generar confianza hace que la gente se acerque, porque tiene necesidad para preguntar, para contactar, y si la recibes bien, quiero decir, con una sonrisa y le escuchas y no la desprecias, ¿no? Por ser como es o como viste o la edad que tiene. El local siempre ha sido así y entonces eso nos da mucho trabajo. Aquí vienen familias que las han desahuciado de un día para otro, viene gente que tiene un proyecto, viene gente con muchos problemas, ¿no? Bueno, defender todos esos espacios, cuidarlos, que funcionen y echarles una mano, ¿no?
por ejemplo, el local de las fiestas alternativas del barrio, el dinero, pues se compraban materiales pues como un equipo de sonido, un generador, paellas, megáfonos que la gente no tiene y necesita, pues el local los prestamos. Entonces es raro el día que no venga alguien a pedir un megáfono. Parece que todo el mundo lo tiene, pero no es verdad, y si lo quieres conseguir no es tan fácil. Las grandes organizaciones solo te lo dejan si eres de su rollo, ¿no? El local, bueno, si no viene un facha o alguien, yo qué sé, que tire para atrás, pues a cualquiera se lo dejamos, ¿no? En fin, así como esto, un montón de actividades. El Ágora Juan Andrés, el espacio ocupado aquí, que es una especie de jardín, pues también colaboramos. En fin, hay muchas cosas, sí. Cada día hay algo nuevo, ¿no? El megáfono como símbolo de la protesta, ¿no? De la calle, claro. Bueno, y la paella, yo qué sé, por ejemplo, tenemos pues paellas de 150 personas, pues la gente ¿qué hace cuando se mueve? Pues salir a la calle, lo primero, reunirse, organizarse. Entonces un megáfono, una paella, un equipo de sonido hacen falta, y entonces aquí los tenemos para que la gente los utilice. ¿Y qué le iba a decir? ¿Con cuántas entidades están relacionadas aquí en el barrio? Bueno, nosotros, como llevamos tanto tiempo, somos unos clásicos ya, ¿no? O sea, un poco abueletes ya para algunas cosas. Entonces, tenemos, bueno, con todas, no de una forma estable y fija, ¿no? No es que hagamos reuniones cada... Nos vemos cuando hay por ejemplo, la lucha por el Cap Raval Nord, ¿no? Fue una lucha que se ganó en el barrio. Pues el local participamos y ahí se hizo una plataforma y estábamos prácticamente todo el mundo. Siempre organizaciones y los vecinos, ¿eh? Siempre hay que contar la gente suelta, porque si no parece que solo se habla para el que está organizado, ¿no? Y la mayoría de gente no está organizada, pero si generas confianza, pues colabora contigo. ¿Cómo definiría el vecindario del Raval? ¿Como es un vecindario más combativo que otros vecindarios? Por ejemplo, el de San Antoni, que está aquí al lado, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no?, entre San Antoni y Raval, pese a este... Bueno, las fronteras están marcadísimas. Uno ve que la ronda es... O sea, tú vas de una acera a la otra de la ronda y es otro mundo, ¿no? Y eso desde la historia del barrio es de siempre. Ahí estaba la muralla. Quiero decir, las fronteras no visibles marcan. Yo recuerdo una vez que nos explicaba uno, por ejemplo, que hubo un tiempo en que en la ronda había unas prostitutas rumanas, pues que ya no están ahora, pero en su momento nunca se les ocurrió a ninguna pasar al otro lado, al de San Antoni, ¿no? Digamos, o Ixampla. Y nadie les había dicho nada. O sea, era como que es evidente que... Bueno, el Raval siempre ha sido un barrio de gente pobre, en el mejor sentido de la palabra, pero peleona, de gente especial. Todo el Raval ha sido un barrio de artistas, de gente, pues por ejemplo, artistas en la calle había siempre, hasta que la normativa lo prohibió. Un barrio de acogida, de gente que venía de fuera y se situaba aquí porque era más barato el alquiler. Un barrio, bueno, lo que ahora se dice multicultural, con gente de todas partes del mundo. Bueno, hay gente a la que eso le molesta, a otros nos gusta mucho porque te enriquece, ¿no? Ahora, tampoco hay que mitificar, en este barrio hay de todo. Lo que pasa es que hay de todo mucho, lo bueno y lo malo. Entonces, pero también es gente acostumbrada, yo creo que incluso los de fuera, a pelear. Uno se cree que los de fuera son gente ignorante y a veces te das cuenta que viene una mujer de Latinoamérica y ha tenido experiencias de organizarse en su barrio o indígenas. Entonces, bueno, cuando contactas, te conoces y compartes, pues te enriquece mucho, te hace la vida complicada, pero más intensa. Ahora me he acordado, ¿cómo ha acabado el caso este de los inmigrantes africanos que estaban en la casa ocupa de Peu de la Creu? Que hace 2 o 3 semanas salieron de ahí, no sé si por las buenas, hubo un pacto. Bueno, hubo antes, sí, eso había sido un narcopiso, es que es un caso claro de la historia del Raval. Había sido una escuela de inglés, ¿no? El sí, Open English, que entró en, bueno, tuvo un caso que apareció en los medios de comunicación, había algo turbio ahí, bastante turbio, y aquello se quedó despoblado, ¿no? Claro, era la Caixa, era la propiedad, bueno, de esos espacios que quedan ahí, a la buena de Dios, claro que las mafietas del barrio pues ocuparon enseguida, que el barrio lo denunció mucho, y cuando se desalojó, como siempre vuelven a ocupar, lo que se hizo fue el sindicato de manteros,
el espacio del inmigrante y la Caracola, que era mujer, pues los ocuparon y han estado ahí, yo creo que 5 años han estado. Bueno, se hizo un pacto que afectó a la gente del sindicato mantero, sobre todo. El espacio del migrante y la Caracola quedaban un poco al margen, pero al final, bueno, pues sí, ya iba a haber el desahucio por la fuerza. Pensar también que gente en situación sin papeles y de este tipo, pues un desahucio le puede suponer una expulsión. Entonces, finalmente, el barrio los apoyó y ha sido una experiencia de usar de un espacio, pues figúrate, de un narco piso, bueno, narco local, digamos. El más fuerte de todo el barrio, ¿no? Claro, sí. El más. Bueno, hoy están desahuciando el Príncipe de Viana 14, que había sido también un espacio ocupado, la Dispersa, un gran bloque. Bueno, es uno de los temas del barrio, tantos espacios ocupados de grandes propietarios que los dejan ahí degradarse para hacer negocio, y que en algunos casos pues los ocupan mafias y en otros familias del barrio, pues para asegurar una vivienda, ¿no? Y le preocupa, antes hablaba de que, bueno, que ya están un poco abueletes, en palabras suyas, ¿le preocupa que no haya un testigo de gente más joven? Bueno, sí lo hay, y he hecho abuelete con cariño. Bueno, el local tiene la ventaja de que siempre ha sido muy transversal de edades, o sea, aquí viene la Yun, una abuela jubilada con 82 años que hace permanencias, viene David y Tony, que es gente joven, María, no me preocupa en el sentido de que lo que se le llama que haya relevo, sí que va a haber. Es muy importante lo de las edades, porque si un espacio solo es de gente joven, tiene una forma de ser, si solo es de gente mayor, tiene otra. Si es transversal, suele tener más interés, ser más abierto y se enriquecen las formas de ver el mundo, ¿no? Hablemos ahora de anarquismo y de Kropotkin, del que se cumplen 100 años de su muerte. ¿Qué significa Kropotkin? Bueno, a ver, el anarquismo y los anarquistas sorprenden mucho también porque, como todo en la vida, la gente tiene clichés, ¿no? Criterios, y hay muchos anarquismos. Por ejemplo, Kropotkin, y aquí hace 100 años los abuelos, los trabajadores analfabetos, sabían de Kropotkin y discutían de anarcocomunismo, anarcocolectivismo con los bakuninistas. O sea, entonces, bueno, yo creo que Kropotkin, su base, su aportación fundamental, y tiene mucho sentido, ha sido el apoyo mutuo, ¿no? El sentido de que la sociedad no evoluciona, como se nos hace pensar, necesariamente por la competencia y la selección natural y el más fuerte que se come al más, sino que en la naturaleza, y él como geógrafo pues lo estudió y lo argumentó muy bien, pues el apoyo mutuo es un factor de evolución de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, es curioso, a todos nos sorprendía, un príncipe ruso, pero bueno, Kropotkin murió bastante pobre, estuvo en la cárcel. O sea, los anarquistas son gente generosa que no aspira al poder, que quiere cambiar la sociedad y que se relaciona con los que luchan. Entonces, en la memoria de la humanidad, Kropotkin ha quedado ahí como una persona luchadora y que argumentó, explicó, y eso fue útil para mucha gente, como las formas anarquistas incluso se dan en la propia naturaleza, no son algo inventado, extraño. O sea, las sociedades han funcionado sin Estado y por apoyo mutuo y se han organizado durante toda su historia, ¿no? ¿Y la violencia en todo esto qué? Anarquismo y violencia desde siempre, pues va el estigma, ¿no? Claro, cuando por ejemplo la mayor parte de los pacifistas también fueron anarquistas, y evidentemente hay una historia del anarquismo que reacciona con violencia ante la violencia del sistema. O sea, los anarquistas, por ejemplo, nunca hacían el atentado personal, nunca. Los anarquistas atacaban las instituciones, los símbolos del poder, y en el peor de los casos el magnicidio. Pero por ejemplo, grupos terroristas anarquistas de ir matando policías, eso no ha existido nunca. Bueno, la violencia, nosotros los anarquistas siempre le damos la vuelta, intentamos entender los hechos. Claro, la violencia del sistema es a la que hace que la gente viva en unas condiciones se asume como normal. Entonces, cuando estalla una revuelta y la gente
pues quema containers y rompe cajeros, pues se arma un escándalo que parece que son los más brutos del mundo. Bueno, pues esa rabia social que existe siempre y se manifiesta, yo intento entender por qué ocurre de esa manera, ¿no? Que la gente se ha vuelto loca de repente. Bueno, pues yo creo que manifiesta esa violencia contra símbolos que considera el sistema, ¿no? Evidentemente, culpar a los anarquistas, aquí era broma, siempre hay los 200 anarquistas italianos que cuando hay conflictos en Barcelona, no, aparecen de forma recurrente y todos nos reíamos, han llegado los italianos, bueno, no, a ver, bueno, bromas aparte porque es serio, pero sí hay, bueno, la juventud pues usa sus maneras, a veces violentas, las revueltas populares han sido violentas toda la vida, hay que entender el porqué, y lo que es inaceptable para mí es la violencia física, o sea, por ejemplo, ir golpeando gente de forma gratuita, o sea, no, o ir haciendo atentados a símbolos del, no, a personas, ¿no? Entonces, bueno, es un gran debate, y va a estar presente porque la sociedad cada vez es más desigual y va a haber cada vez más violencia, la institucional, la del poder, ¿no? El monopolio de la violencia, y en muchos casos la gente pues también responderá con violencia. Ahora, eso es lo que se ve. Lo que no se ve ni se enseña nunca es toda esa construcción diaria de alternativas, de gente que lucha y que pelea pues de una manera no violenta y en su vida y en la de su gente constantemente. Tampoco se ven formas de violencia como estos desnunaments que ha habido en plena pandemia, aquel día que estaba lloviendo, mediodía de hace 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que indigna, ¿no? El doble rasero, ¿no? La hipocresía de... todos vimos lo de Linares el otro día, no sé, la violencia aquí, la chica que le han sacado el ojo, nosotros hemos participado en todas las campañas, la de Esther Quintana. Esa violencia policial institucional y de los bancos y de las grandes que por hacer negocio, pues las farmacéuticas, ¿no? Que hacen negocio en las vacunas, hombre, pues que se hagan, ¿por qué no se han de hacer a precio de coste? Yo qué sé, o con un margen mínimo. Pues porque el lucro, ¿no? La violencia del dinero está por encima de la vida y eso no es tolerable, ¿no? Ahora que veo el cartel de la manifestación feminista, las mujeres aquí también tienen mucho que decir, ¿no? En materia libertaria. Desde el anarquismo también pues da gusto como las mujeres, y en este barrio pues Teresa Claramunt, que nació aquí en la calle Aurora, las grandes, ¿no? Mujeres, la Emma Goldman, que también ha sido, o sea, mujeres libres, y anarquismo también es la lucha contra el patriarcado, contra cualquier tipo de poder, ¿no? Y yo recuerdo que antes el poder siempre se veía como algo externo. Ya en el mayo del 68 y Foucault y muchos ya dijeron, hey, el policía que tenemos dentro, ¿no? El poder que tenemos dentro, que como hombre contra las mujeres, como padre contra los hijos. Entonces yo creo que el feminismo es muy libertario en ese sentido de quiere una sociedad fraternal, quiere el derecho, por supuesto, de las mujeres y de cualquier otra comunidad, ¿no? O sea, no hay derecho a que la sociedad pues criminalice o presione o limite los derechos de las minorías, ¿no? Entonces el feminismo yo creo que es un proyecto de futuro y será muy libertario. Yo creo que el feminismo es otra de las grandes revoluciones que se están dando día a día. Y en este barrio se ve... Y la de género también, ¿no? Claro. Que yo creo que es la más patente, la que se ve más... Exacto. No está Sí, más sí. a la luz, digamos. Entonces, bueno, el derecho a hacer cada uno el libre uso de su cuerpo, de su vida, sin hacer daño a los demás, faltaría. Es que eso es un principio básico de una sociedad libre, igualitaria y fraterna, ¿no? What goes on after clubs, take it from me, it's far more interesting than what goes on inside clubs, because I've had some of the best times of my life in people's houses after clubs. All right, the club is the meeting place and the catalyst and you get yourself going, but when you go home and you're just sitting around talking complete waffle for hours on end and playing music and just sort of like generally, I don't want to say chilling out because it's horrible, but chilling out, that's when the important thing comes, and that's what's been good over the past 3 years, and that's why everyone that was involved in the early part of the scene has made some sort of success or has done something they want to
do, because they went to the Sherm, or they went to Spectrum, they went to Future. They then went round someone's houses and like came up with mad harebrained schemes. Let's do this, let's do that, let's do a record label, let's set up a t-shirt company. And that didn't come out of, you can't talk about that in a club with a strobe going on and smoke, but you can talk about it afterwards, you know. But the club's always been the catalyst, and they're full of energy. Y vamos a acabar el programa y lo vamos a hacer en Somalia, ni más ni menos que en Mogadiscio. Nos vamos a ver las caras con Andrés Moreno, que se encuentra en una delegación de la Unión Europea que ha ido allí al país africano a aportar su granito de arena en materia de derecho. Ahí está Andrés. No sé si esto es exclusiva mundial, pero en todo caso es difícil, es complicado y requiere de una cierta burocracia poder realizar esta entrevista con Andrés. Adelante vídeo, a ver qué nos cuenta Andrés desde uno de los países que además se dice, ahora que estábamos hablando de anarquía, se dice que es la anarquía personalizada en país. Se dice que no hay Estado, se dice que es un país que vive al libre albedrío. Vamos a ver qué hay de verdad en eso. Vamos a contactar con Mogadiscio y lo vamos a hacer con Andrés Moreno. Primero de todo te voy a presentar a Andrés, como hacen las personas normales que tienen programa. Y bueno, yo primero de todo decir que te conozco desde el año 2013. Bueno, la única vez que te he visto fue en octubre de 2013 en una visita que hice para ver a nuestro amigo en común, Ginés Alarcón, que estaba viviendo por entonces allí en Pristina. Se había casado con una kosovar. No sé si se había casado ya, no, creo que no, que después todavía no estaba casado con Natura. Creo que no. Para Ginés y para Natura, para los dos. Un abrazo a los dos. Que seguro que van a ver el programa, no por mí, sino por ti, Andrés. Son estupendos, son magníficos. Entonces, yo a ti te conozco en Kosovo, que es un país muy particular, porque es un destino europeo, que no sé si es el único que has tenido, el único destino europeo. Bueno, he trabajado en Bruselas y en algún otro sitio. Pero destino de trabajo de lo mío, sí, es Kosovo. Claro, Kosovo. Ha sido la mayor parte de mi carrera allí. Sí, exactamente. Kosovo, que perteneció a Yugoslavia, que está muy relacionada, íntimamente relacionada, simbólicamente, nacionalmente, también con un sentido patriótico muy acusado con Albania, que es como decir que estuviste en el fin de Europa, ¿no? Los confines de Europa. Porque de aquella zona nos hemos acordado básicamente por problemas, en muchos casos conflictos bélicos, pero muy poca gente sabría identificar dónde está Kosovo, para empezar, qué significa Kosovo en Europa y qué significa su relación con Serbia actualmente y con Albania. Entonces tú vas allí como español que eres, ¿no? ¿Y cuál es tu misión ahí? Bueno, he tenido varias. Yo voy allí a trabajar. Mi trabajo es básicamente en cooperación internacional y además soy licenciado en Derecho, soy abogado, estoy colegiado y no soy feliz trabajando como abogado en Málaga y entonces empiezo a buscarme la vida en este tipo de cosas. Pues gestión de proyectos de desarrollo, trabajo en derechos humanos, e intentando buscarle una dimensión legal a lo que quería hacer, que era eso, ¿no? Y bueno, pues yo voy a Kosovo por primera vez, después de otras experiencias en otro sitio, pues en un puesto de trabajo que me ofrecieron como voluntario de Naciones Unidas. Y bueno, pues era un proyecto se me están ocurriendo todas las palabras en inglés ahora. Era un proyecto de devolver propiedades a personas que hubieran perdido su vivienda durante el conflicto bélico. Porque tuvieran que haberse desplazado, etc.
puedes utilizar los conceptos en inglés que yo creo que nuestra audiencia no creo que se vaya a enfadar y además yo creo que hasta puede que sepa inglés, ¿eh? No te preocupes por Pues sí, eso. es que me fastidia no acordarme de las palabras en castellano muchas veces. Pero bueno. Entonces, bueno, estuve allí trabajando en este proyecto y luego pues entré a trabajar en otra misión con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa como oficial de derechos humanos y trabajaba pues en cuestiones de comunidades, de minorías, de todo lo que es la dimensión municipal de la gestión del problema de Kosovo, que son esas minorías, en distintos municipios. Y luego, pues, encontré una dimensión más legal todavía cuando empecé a trabajar con la misión de la Unión Europea, asistiendo a jueces, en principio, y luego, o sea, asistiendo a jueces internacionales, en principio, y luego ya trabajando directamente con juzgados kosovares, asesorando y ayudándoles a llevar mejor o a gestionar mejor casos que de un modo u otro tenían relación con el conflicto. Y que Bueno. siguen pendientes. Y que siguen pendientes, sí. Yo te comenté, bueno, te estuve sondeando con unas preguntas y me dijiste que Kosovo había sido el destino que más profundamente te había marcado, ¿no? ¿Nos podrías explicar por qué? Bueno, de algún modo lo hemos comentado ya. La mayor parte de mi carrera se ha desarrollado allí. En Kosovo uno se encuentra estupendamente. Tú le dices a alguien Kosovo y piensa en un conflicto armado que hubo en el año 99 y en bombas y en desplazados y en gente pasándolo muy mal. O le dices a alguien Kosovo y piensa en crimen organizado por toda Europa y asaltos a chalés y cosas así. Y sin embargo, Kosovo es un sitio precioso en una zona montañosa, bueno, está al sur de los Balcanes, que tiene, bueno, si las civilizaciones se desarrollan o se mueven a través de los ríos, hay ríos que nacen en Kosovo y que van al Adriático, hay ríos que nacen en Kosovo y que van al Jónico, y hay ríos que nacen en Kosovo y que van al Danubio. Es decir, que está en Tolcogoyo, como dicen en Andalucía. Y es una zona maravillosa que tiene muchísimo que ofrecer a nivel incluso turístico, de turismo de naturaleza, de cosas así, ¿no? Y bueno, por supuesto sigue habiendo problemas en Kosovo, pero en Kosovo se está fenomenal. Yo he tenido mi familia, la he montado allí con mi chica. Hemos tenido 2 niños allí. Allí se puede estar fenomenal con familia. Son súper acogedores. Es gente acogedora. Yo siempre me acuerdo del casero que yo tenía allí. Cuando falleció mi mamá, me llevé a mi padre un par de veranos a Kosovo y mi padre no habla ni mijita de inglés, ni mijita de albanés, ni mijita de nada. El casero hablaba albanés y hablaba turco y se sentaban los dos en el jardín a fumar y charlaban de verdad, que se hicieron amigos y no se entendían. Es alucinante, pero es que son así de acogedores, ¿no? Y esto es maravilloso. Esto, bueno, de hecho, este año ha sido imposible por culpa del virus pero yo en el 2019 en verano fuimos a una semana de veraneo a Kosovo porque mis hijos echaban de menos Kosovo, echaban de menos a sus amigos, echaban de menos a su niñera y me lo pidieron, ¿no? Si sacáis buenas notas, vamos a Kosovo de vacaciones. Venga. Y estuvimos una semana en Kosovo. Y este año era el mismo plan, pero bueno, ha sido imposible y ya veremos si se puede repetir o no, pero esta es la idea, porque es que es así de maravilloso, ¿no? Por supuesto hay carencias y hay problemas y hay dificultades de tipo de imperio de la ley, de acceso a muchas cosas y de cosas que no se pueden dar que damos por sentadas en el resto de Europa probablemente. Pero bueno, tú lo has visto.
tú has echado un partido de minigolf conmigo en Kosovo, tío. Y además, para más INRI, en un barrio de mayoría serbia. Ah, por supuesto, sí, sí. Pero el dueño de la empresa era un albanés, ¿eh? El dueño del minigolf. Sí, sí. Y Oye, estaba al lado de un restaurante serbio magnífico. Y este tipo de cosas, a ver, no ha habido una reconciliación de ya somos amigos y nos queremos muchísimo, pero se lleva todo con una normalidad muy aceptable. Y en ese sentido, el problema es principalmente de los políticos y de la gente de arriba Pero, en fin, obviamente ha sido un conflicto armado y hay heridas, ¿no? Están sanando poco a poco. Pero es maravilloso. Y por eso te dije aquella vez, y lo repito, que Kosovo probablemente es lo que más me ha influido, ¿no? Obviamente, mis primeras experiencias no fueron allí, fueron en Latinoamérica, y luego he estado trabajando en sitios fascinantes, después de aquella conversación de 2013, como Palestina y como ahora en Somalia, ¿no? Pero sí, Kosovo es lo que ha marcado mi carrera, obvio. Sí, bueno, claro, es que qué gran metáfora esta, o qué gran lectura la de tu padre y la del casero, hablando sin compartir un idioma, ¿no? Y después resulta que las instituciones, que se supone que siguen un juego en el que todos más o menos hablan el mismo idioma, después hay unos intereses que hace que sea imposible que se entiendan. Es curiosísimo esto de las estructuras humanas, ¿no? De las instituciones, de los gobiernos, ¿no? Es brutal. Si las instituciones estuvieran a los problemas de la gente, a lo mejor harían falta mucho menos. No sé, es complicado. Mi casero y mi papá querían fumarse 2 cigarros en el jardín sentados. Y esto es muy fácil, al final es muy fácil. Y yo quiero contarte una cosa y te la cuento. Y ya verás cómo nos acabamos entendiendo. Y no hace falta que hablemos el mismo idioma. Bueno, este es mi tabaco, toma. Y este es mi mechero, toma. Ya está. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, claro, has desvelado tu actual residencia, tu actual destino, donde te encuentras actualmente, que es ni más ni menos que Mogadiscio, capital de Somalia. Y, joder, si estábamos hablando del final de los confines de Europa con Kosovo, pues con Mogadiscio ya casi que son las puertas del infierno, casi las puertas de Tannhausen. Porque, claro, la Bueno. visión que tenemos de Somalia es la de un ejemplo de país sin gobierno y sin Estado, ¿no? Pero por desgracia no funciona. Bueno, hay un gobierno y hay un Estado. El problema es que también hay un conflicto clánico, básicamente, que se está volviendo, además, con tonalidades de integrismo religioso y está dando lugar pues, a que haya pues, un grupo armado que trata de luchar contra el gobierno y contra la Unión Africana, que ha montado una misión aquí para luchar contra ellos, ¿no? Y bueno, pues claro, es un sitio donde hay atentados no es un sitio para venir de turismo, ni va a venir aquí mi familia, ni te voy a invitar. Aunque ya hemos descubierto que hay música muy interesante. Sí. Fascinante. O que la hubo, claro. Que la hubo. Pero es fascinante, ¿no? En lo que se ha convertido y lo que fue un sitio como Somalia, que inmediatamente piensas en el conflicto y pues es lo que te decía antes de Kosovo, ¿no? Y sin embargo, pues yo estoy descubriendo un sitio que, bueno, aunque no he podido verlo todo, y además pues es paupérrimo y tienen un montón de problemas sociales, mucho más allá del conflicto, ¿no? Los problemas de la gente, aún así encuentras cosas bellísimas, ¿no? Y bueno, pues trabajo al lado de una playa donde hay más suciedad de la que debiera, sobre todo en la arena, hay mucho plástico y mucho tal, pero luego te das cuenta de que en el fondo del agua lo que hay es una pradera de posidonia maravillosa que ya quisiéramos en el Mediterráneo, ¿no? Y hay peces y ves tortugas y ves... y bueno, pues
pasear por Mogadiscio desde un blindado no te permite ver muchas cosas, pero sin embargo sí que puedes ver una ciudad muy viva, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? No ves a la gente viviendo en un conflicto armado. Y bueno, pues hay un montón de tradiciones culturales que son únicas y que son bellísimas. Y bueno, hay un lenguaje interesantísimo también. Es muy interesante ver cómo han adaptado el árabe al lenguaje somalí. Y luego, bueno, pues es eso, es un país que está emergiendo de un conflicto y que por supuesto eso crea problemas, pero sin embargo, yo creo que uno aprende a buscar la belleza, ¿no? A las personas, a los hombres y a los humanos, nos gustan las cosas que son hermosas, ¿no? Y uno aprende a encontrar la belleza bueno, pues eso, en una playa que era un antiguo arrecife de coral y que es una maravilla a nivel de naturaleza, o en un paseo por un barrio que tiene un mercado y que hay unas cabritas y que hay gente comerciando, que es eso, es ver gente viviendo, ¿no? Y luego sí, hay un conflicto armado y hay una sociedad, una administración con muchísimos límites, ¿no? Y yo trabajo en temas de justicia y hay cosas que no están funcionando bien, si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, es un trabajo interesante. Nosotros trabajamos principalmente en cuestiones de seguridad marítima, de libertad de movimientos, bueno, uno intenta pensar que podemos cambiar esto un poco a mejor. Ya te digo que no es que haya una fórmula mágica, es más bien un asesoramiento y un apoyo puntual cuando necesitan cosas, pero la idea es que estos señores puedan tener sus propios guardacostas, unos juzgados que sean capaces de juzgar crímenes marítimos, que puedan controlar la pesca ilegal, que puedan enjuiciar piratas. Y ahora mismo pues está complicado, pero bueno, se están dando pasos, están saliendo y poco a poco pues yo creo que no tienen más remedio que ir a mejor. No se puede para atrás ni para coger impulso. Sí, bueno, tú has tenido que buscar la belleza allí donde, bueno, pues el tópico o la idea que tenemos muchos, el subconsciente colectivo, pues solo ha, digamos que, archivado conceptos negativos como la violencia y demás, ¿no? Y eso por un lado. Y después, claro, te has visto con lugares mitológicos y con personajes mitológicos como los piratas de Somalia, que deben ser los últimos piratas que quedan ya en el siglo XXI. Y No precisamente, creas. no. No, qué va. La piratería en Somalia, por cierto, está cada vez más controlada y cada vez se están dando menos casos. Ahora mismo, el sitio donde está pegando más duro es un sitio que no conozco, por desgracia, que es el Golfo de Guinea. Está habiendo casos de piratería por allí ahora. Pero lo cierto es que se ha trabajado durísimo y muchísimo y se les ha dado muy duro para reprimir esa... Porque claro, el tráfico marítimo que había por aquí es brutal. Todo el que quiera ir al canal de Suez tiene que pasar por aquí. Y claro, esto afecta directamente a la Unión Europea, nos afecta a nosotros, a las mercancías que nosotros necesitamos, ¿no? Y claro, pues estamos ya en una situación en que la verdad es que les merece poco la pena. Hay casos, por supuesto, e intentan a veces asaltar algún barco, alguna cosa, pero no les merece mucho la pena. Y sin embargo, la problemática de seguridad marítima aquí se está basculando a otros ámbitos, como por ejemplo la pesca ilegal, ¿no?
es interesantísimo ver cómo barcos de banderas asiáticas están viniendo aquí a esquilmar el atún, por ejemplo, y llevárselo sin permiso, sin reportarlo, sin que haya, bueno, reportar también en inglés, sin informar, sin hacer las cosas de manera legal. Simplemente por eso, porque Somalia no puede controlarlo, no tiene capacidad de defensa, no tiene... y entonces, bueno, pues aprovechan. Y en ese sentido, pues la problemática de seguridad marítima somalí está cambiando mucho. Claro. Pero es muy interesante y sobre todo uno siempre también necesita aprender cosas nuevas. Y en ese sentido, pues estar aquí me está dando un ámbito de trabajo nuevo que me apasiona, que me parece interesantísimo, ¿no? Yo soy de Málaga y no había visto nada de derecho marítimo en mi vida. Ya. Y eso es curioso. Y luego, si quiere, hablábamos de sitios legendarios. El haber estado trabajando en Palestina, bueno, pues eso, Palestina era para mí legendario antes de ir, incluso, ¿no? Y de algún modo, el haber trabajado un par de años allí me ha enseñado, pues eso, que verdaderamente hay muy grandes razones, muy poderosas razones para esa leyenda. Y las cuestiones de derechos humanos y las cosas que allí pasan por la ocupación de Israel en muchos sitios, en muchos ámbitos de la vida, ¿no? No solo en cuestiones de mi ámbito profesional, como lo que trabajaba apoyando a los juzgados de Palestina, sino pues cosas súper simples como, bueno, estoy en Belén y quiero ir a visitar a un amigo en Ramallah. No puedes. Y no puedes porque hay un montón de controles que no te van a dejar pasar. Digamos que de algún modo se confirma, ¿no?, la importancia de eso, de los derechos humanos, que es, en últimas, en lo que llevo trabajando todos estos años, ¿no? No solo estás en Mogadiscio, sino que además estamos en plena pandemia, no lo olvidemos. Tú estás Sí. como doblemente confinado, ¿no? O doblemente aislado por razones de seguridad, pero es que después también, ¿cómo lo montáis en términos de pandemia? Si no hubiera pandemia, ¿podrías salir más o realmente... ¿Cómo es la vida en grupo? Porque yo me imagino hay una novela, ¿eh? Los que estáis ahí destinados, y además estás conviviendo con muchos militares también, ¿no? Sí, bueno, esto es un compound y hay otras misiones que también viven en este compound, ¿no? Digamos, a ver, para no darte una imagen muy dramática, imagina que esto es un resort, ¿no? De estos de ir con la pulserita y te ponen de comer o tal y cual, ¿no? Yo no he estado nunca en un resort de esos, por cierto, pero imagina que esto es algo así. Bueno, pues nosotros vivimos en un compound con ciertos niveles de seguridad y muchas normas a cumplir. Pues no sé, tenemos radios, tenemos sobre todo, pues eso, comunicaciones y defensa. Y en algún sitio hay un búnker, por si acaso, y yo no sé dónde está, la verdad. Bueno, sí sé dónde está, pero no he estado dentro. El caso es que si a esto le sumas el COVID, pues la misión tiene que seguir trabajando. La gente se tiene que adaptar. Todos nos tenemos que adaptar a estas nuevas circunstancias, igual que se adapta la gente en España, ¿no? Entonces, nosotros podemos salir de la oficina para reunirnos con algún partner o, ¿cómo diría? Un counterpart, para reunirnos con alguno de nuestros asesorados, ¿no?, cuando sea necesario. Por supuesto, con mascarilla, con seguridad, con precauciones, pero también lo hacemos como cualquier otro lo está haciendo durante la pandemia en Europa, ¿no? Pues usamos un montón de videoconferencias como esta. En muchos casos teletrabajamos desde nuestros apartamentitos.
tenemos que ejercitar distancia social, obviamente, pues igual que en Europa, con un intento de controlar la llegada del virus a nuestro campamento, a nuestro compound. El tema es que, bueno, cuando vas de viaje a España o cuando vas a casa de vacaciones o algo así, a la vuelta pues tienes que confinarte para asegurarse de que no lo traes, el virus. Y entonces tienes que estar encerrado en tu habitación durante los primeros 7 días, luego te hacen un PCR, luego puedes salir de la habitación solo con mascarilla a coger al comedor, a coger la comida y eso. Y si tienes alguna reunión o algo, pues se procura hacerla al aire libre. Y a partir de hoy, porque ya llevo 15 días aquí desde mis últimas vacaciones de Navidad, pues ya puedo hacer vida normal y salir y bueno, ya estoy en una situación normal, pero por supuesto la pandemia afecta a todo el mundo. Espero que esto no dure por mucho tiempo más, porque nuestros compañeros de la Fiscalía y de la Judicatura y de las instituciones somalíes, pues llega un momento en que para trabajar con ellos tienes que tener un contacto, ¿no? Uno espera que sigan apreciando nuestro trabajo a pesar de la distancia y que les siga pareciendo beneficioso, aunque estemos en una videoconferencia en lugar de en una reunión. Pero bueno, lo cierto es que, como te voy diciendo, hay una gran parte de mi trabajo que es negociar, reunirme con gente, establecer relaciones de confianza que en esta situación pues es muy difícil, ¿no? Y esto es lo que a mí personalmente más me limita durante la pandemia, pero yo estoy, creo que sufriéndolo, por ejemplo, bastante menos que cualquier afectado por un ERTE. Es decir, que al final soy una persona con suerte, ¿no? Tengo mi trabajo, me gusta, y bueno, con todas las limitaciones obvias lo puedo hacer, o puedo intentar hacerlo. Y eso al fin y al cabo es una suerte. Oye, ya, ¿cómo son los números de contagios allí en Somalia? ¿Tienes idea? Sí, hay una estadística oficial. Hoy ha habido... llevábamos varios días con 0 casos nuevos. Hoy ha habido 3 o 13, no estoy seguro. Pero es que en realidad lo que te dice que la estadística sea tan baja en Somalia, lo que te dice es, por un lado, que hay un aislamiento, obviamente, del resto del mundo, porque un somalí tiene muy pocas posibilidades de viajar y aquí no viene nadie del extranjero por turismo, digamos. Y luego lo que también te dice es que ciertamente hay problemas más importantes a los que atender y probablemente si hay una infección de coronavirus en un pueblo remoto en medio del desierto, primero no van a afectar a mucha más gente porque están por el aislamiento que decía antes y segundo, desgraciadamente, no nos vamos a enterar en las instituciones oficiales, digamos, ¿no? Entonces, por eso las estadísticas son realmente bajas. Sin embargo, también es cierto que noto, curiosamente, un nivel de disciplina muy alto en la gente. No sé si es porque me relaciono con personas de las instituciones o con gente que está más en contacto, que tiene familia en Europa o algo así. Pero sí noto que hay un nivel de disciplina muy alto, ¿no? También te digo que yo no he ido a un colegio de Somalia, no sé cómo vive la gente todos los días, ¿no? Pero sí noto que sí, que el tema de mascarilla y eso, y la distancia y no dar la mano y tal, lo cuidan mucho. Mucho. Bueno, Andrés, ha sido un placer.
Ha sido un placer y ha sido un honor tenerte aquí en ¿Ya? el programa. Sí, bueno, es que empieza empezando a fallar la voz y entonces, pues para no tener problemas, pues prefiero cortarlo aquí porque ha quedado muy, muy redondo. Y de todas maneras, pues bueno, estás invitado a hablarme de lo que sea y cuando sea. Y otro día, si quieres, podemos hablar del Betis también. Y Por podemos hablar de favor, fútbol. ya sabes que ahí eh, la religión me puede. Ya Es un estamos con, sentimiento mucho más religioso. ya estamos con el Betis y la religión. Es Naola con los dos pies en el suelo, lanza Iríbar y para es Naola. El Real Betis Balompié, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. Vean ustedes la repetición. Hasta del Betis, chicos, si es que no hay nada mejor. Bueno, pues nada, Andrés, oye, que te vaya muy bien ahí. Ha sido tremendo lo que nos has explicado, muy bien explicado, muy, muy bien, muy, muy didáctico y te lo agradezco Ya mucho. sabes que tengo cuerda para mucho rato, así que cuando quieras. Para mí es un placer charlar contigo y está muy guay que desde que nos conociéramos aquel día del restaurante y el minigolf, no hayamos perdido el contacto y me encanta, por ejemplo, leer tu libro y felicitarte por el libro o que me manden música que has encontrado de los años 70 en Mogadiscio, que es fascinante. Bueno, te digo, la música la hemos puesto aquí en el bar del Compound, ¿no? Por las Sí. noches y es que es fascinante, es que es muy chulo. Bueno, Y ver cómo está Somalia ahora y lo que fue aquello, ¿no? Y el videoclip que viene con la música de estas personas que vienen a investigar música disco en Somalia y además las influencias italianas, porque claro, esto era colonia de Italia. claro. Y entonces el italodisco se nota en esa música. Es que es espectacular, es maravilloso, es fascinante. Claro. Y para mí es un honor y un placer que sigamos teniendo este tipo de contacto. Yo disfruto Bueno, mucho. yo también. Ya, bueno, a ver si nos vemos pronto, donde sea y en las condiciones que sean, pero que nos veamos pronto y nos podamos abrazar también. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo, señor.